Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Vladimir a la Carta. Estamos transmitiendo en vivo y nuestro invitado de hoy es el doctor Humberto Calderón Berti, quien hasta hace poco fue representante de Juan Guaidó en Colombia, pero además él ha tenido una larga trayectoria en la administración pública y en la política venezolana. Ha sido ministro de Petróleo, cuando era de Energía y Minas, fue canciller de la República, fue parlamentario. Y bueno, también ha estado muy dedicado pues a la industria petrolera durante todos estos años. Le quiero dar la bienvenida y saludarlo después de tanto tiempo sin conversar con él. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias, Vladimir. Me va bien, encantado de saludarte. Como Muchas gracias. todos los amigos en todas partes del mundo recluidos. Así es. Pero ahí vamos saliendo. Un placer conversar con usted después de tantos años, caramba. Igualmente, siempre a tu orden, ¿ah? Bueno, doctor Calderón, me gustaría comenzar por lo último, lo ocurrido en el día de ayer, porque el gobierno de Nicolás Maduro ha acusado al gobierno de Colombia de estar detrás de este desembarco que se produjo ayer en La Guaira y que se ha denominado la Operación Gedeón, ¿no? Me gustaría saber su impresión en torno a esto que ha ocurrido y Primero te voy a hablar del gobierno de Colombia y después voy a ir al tema de lo de ayer. Yo pasé casi 10 meses en Colombia como embajador y debo decirte que el gobierno colombiano fue muy celoso, escrupulosamente celoso, en que no se utilizara el territorio colombiano para cuestiones hacia Venezuela. A mí me consta en lo personal, ¿me entiendes? Porque siempre trataban de desestimular las cosas que pudieran ocurrir, básicamente porque no quería ningún problema con el gobierno venezolano, esa es la verdad, con el régimen venezolano, y que cualquier cuestión que ocurriera, movimiento de tropas o de gente con fines, digamos, de esta naturaleza hacia Venezuela, podría ser invocado por el régimen venezolano como un acto de agresión, y eso no era conveniente. Pues tú sabes que eso es un tema muy delicado que había que tratar con pinzas, porque nosotros tenemos en Colombia, cuando yo estaba allá había 1.600.000, deben estar ahora en 1.700.000, por ahí cerca, ¿no? Y cualquier enfrentamiento bélico militar entre Venezuela y Colombia, pues tendría unas consecuencias, no solo en el momento, sino en la historia, pues francamente inconveniente para ambos países. Esa huella quedaría por muchos años, ¿no? Y eso no es conveniente. De manera tal que el gobierno de Colombia nunca ha estado detrás de esa cosa. Jamás ha estado doctor Calderón, ¿por qué estaba asentado allá el equipo que encabezaba el general Cliver Alcalá Corona o general Cliver Alcalá Corona, quien ahora está en Estados Unidos? ¿Cuál era la actividad que ellos realizaban allí y qué conocimiento tenía el gobierno de Colombia de eso? Mira, yo me imagino que estaban en Colombia porque eran los más próximos, ¿no? Pues tenía esa frontera muy grande, de 2.000 y tantos kilómetros de frontera, y sobre todo esa frontera de La Guajira, que es una frontera extremadamente permeable. Eso se sabía, eso la verdad es que eso se sabía, que eso era voz populi en Colombia. Y el gobierno colombiano siempre trató de desestimularlo, de que dejaran esa cosa. Había un grupo relativamente reducido, tengo entendido que eran 250, 300 personas en aquel momento, ¿no? Yo no tuve nunca contacto con ellos, jamás, ni con Cliver, ni con el resto de la gente, pues no tenía yo contacto con ellos, pero sí estaba enterado de lo que estaba ocurriendo, porque eso era una cosa muy notoria, muy protuberante. Y Usted habían... ha hablado también de este contratista que fue entrevistado ayer por Patricia Poleo y que da detalles, primero, de un contrato que se firmó para la realización de estas operaciones, entrenamientos, etcétera. Y en segundo lugar, bueno, pasaron imágenes de los entrenamientos de estas personas que están en Colombia, supongo, ¿no? Sí, yo a este señor no lo conozco, nunca lo vi, ni mucho menos. Lo que sí es que unos 4 días antes de la prisión, de que Cliver Alcalá fuera detenido, yo recibí una llamada de gente de los medios de comunicación donde me ponía en contacto con una persona y me decían de la existencia de ese contrato, ¿no? Yo nunca lo he visto, la verdad es que yo nunca lo he visto. Apenas esta mañana estuve en las redes viendo algo, que habían unos contratos con unas medias firmas. Me definieron un poco la cuestión del contrato, pero me enteré realmente del espíritu del mismo fue cuando Cliver Alcalá dio una rueda de prensa en Colombia. Yo lo seguí aquí desde España, diciendo de qué se trataba, ¿no? De que había gente que había puesto la media firma, que habían hecho un contrato, etcétera. Yo lo supe 4 días antes de eso, pero evidentemente ya yo estoy al margen de todas esas cosas. Yo no hice ninguna gestión ni ningún contacto de ninguna naturaleza con nadie, ni con las autoridades colombianas, porque yo después que salía allá, esporádicamente hablo con mis amigos, pero
no voy a profundizar en temas con ellos porque ya no son de mi atinencia, de mi competencia, ¿no? Doctor, por cierto, su valoración política de esta acción que el gobierno reveló y develó en el día de ayer. Mira, media rocambolesca, ¿no? Media rocambolesca, porque la verdad es que cuesta mucho entender que vaya a ser una invasión a Venezuela de una gente que venga, según se dice, de Colombia, en un lanchón atravesando todo el territorio nacional cuando lo puede hacer por la frontera, si ese era el caso, ¿no? De manera tal de que pareciera más bien que es una cortina de humo. Yo no le doy mucho crédito a eso, ¿no? No sé si era con el propósito de ocultar un poco lo que ocurrió en Guanare, ¿no? O lo que estaba ocurriendo en Petare. Bueno, la verdad es que no se sabe, ¿no? Porque ahora las cosas son tan oscuras que uno no está al tanto, sabe qué es lo que pasa adentro. Pero no creo que 8 personas estén en capacidad de desestabilizar ningún gobierno, ningún régimen, ¿no? De manera tal de que yo no le doy mucho crédito a eso. Sin embargo, ayer este contratista decía que incluso había todavía gente operando en Venezuela, que no solamente estaba en conocimiento, sino que forma parte de lo ya planificado, ¿no? Es decir, le dio cierto crédito. Honestamente, yo no lo sé, Vladimir, porque yo no estoy al tanto de esas cosas, ¿no? Bueno, la verdad es que siempre me he tratado de mantener, siempre me he tratado de mantener al margen de ese tipo de actividad. Yo no estoy al tanto de lo que puede haber ocurrido. No sé si lo que está diciendo el contratista es verdad. No sé si lo del contrato con las medias firmas es cierto o algo forjado. Yo nada de esas cosas lo sé. Sí sé que 4 días antes de que saliera a la luz pública me lo habían dicho, pero yo nunca lo he visto, no lo he tenido jamás en mis manos. En todo caso, más allá de la veracidad o de las verdades, medias verdades que hay en torno a lo ocurrido el día de ayer, desde el punto de vista de lo conveniente, lo válido, lo justo de una operación de esa naturaleza, en cuanto a que esa sea la vía adecuada para producir un cambio político en Venezuela, ¿cuál es su criterio? No, yo creo que la decisión de la solución a lo que está planteando en Venezuela tiene que ser tomado más con un altísimo peso de tipo político, de que tiene que buscarse la forma de solucionar lo que está pasando. Las Fuerzas Armadas tienen una gran responsabilidad en todo esto, no solamente por lo que puedan contribuir al desenlace de la situación, sino también a lo que vendría después, que son determinantes en el tema de la gobernabilidad. Siempre he dicho que la gobernabilidad sin la participación de las Fuerzas Armadas es imposible. Por eso es que hay que tender puentes con ellos. Creo que todo lo que ha existido, distanciamiento de algunas oportunidades, agresiones hacia ellos, sobre todo generalizaciones, ¿no? A mí me parece que no se debe generalizar nunca, en ningún caso, y mucho menos sobre el comportamiento de las Fuerzas Armadas. Yo creo que hay muchas reservas todavía, y catalogar a todo el mundo igual no es lo apropiado. De manera tal de que yo creo que algo debe ocurrir. Esta situación, y tú que vives allá lo sabes, Vladimir, es absolutamente insostenible, políticamente es insostenible, económicamente es insostenible. Vea lo que está ocurriendo. Es complicado también. No, y socialmente hay una crisis social horrible. La gente no sé cómo hace para sobrevivir, porque la verdad es que el trabajo no hay. El sector agropecuario, las cifras que estuve viendo en estos días, el sector agropecuario son espeluznantes, ¿no? La siembra de arroz, la siembra de oleaginosas, etcétera. Que no hay fertilizantes, no hay agroquímicos, no hay maquinaria, no hay absolutamente nada. Ahí se puede presentar una situación de hambruna generalizada muy peligrosa, ¿no? Y por eso es que está en el mejor ánimo de buscar una salida a este problema, ¿no? Para que la situación tienda a normalizarse. El problema de la gasolina no se va a arreglar. De eso quiero hablar, pero antes de hablar de ese tema, volver un poco al asunto militar. El tema de la gasolina es importante, su opinión, porque usted conoce mucho del tema. Pero en cuanto al tema militar, la relación con la Fuerza Armada, el discurso hacia la Fuerza Armada, la táctica y la estrategia de la oposición hacia la Fuerza Armada, ¿qué ajuste le haría usted Mira, yo siempre he dicho, cuando estaba en esas funciones allá, le he dicho a mucha gente que frente a las Fuerzas Armadas, en primer lugar, tiene que haber un discurso absolutamente coherente. No es posible que se les agreda, no es posible que se les haga señalamientos indebidos en forma generalizada. Podrán haber individualidades que las hay, pero muy distintos son las individualidades o el grupo que puede estar comprometido en cosas indebidas a la gran mayoría de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Eso es lo primero. En segundo lugar, yo creo que es importante que exista desde la oposición un grupo de gente muy reducido, que sean los voceros de la oposición frente a las Fuerzas Armadas,
para que busquen un entendimiento. Y en tercer lugar, que tiene que haber un acuerdo con las propias Fuerzas Armadas, porque lo que no es indicado es que tú digas el día de mañana vamos a acabar con la Fuerza Armada, pues eso no es posible, eso no es lógico, ¿no? Entonces tienes que darles una serie de garantías a mucha gente, efectivamente, para que ellos puedan sentirse seguros, tanto ellos como sus familiares, sus allegados, ¿no? De manera tal de que ellos puedan sentir, ha ocurrido en otros países, ¿no? El caso de Pinochet y Chile es un caso muy patético, ¿no? Por supuesto, guardando la distancia de las circunstancias de cada país y las condiciones de cada país. Pero yo creo que hay que buscar una salida donde las Fuerzas Armadas tengan un papel determinante, ¿no? Porque son fundamentales. Volviendo al tema que mencioné anteriormente, la gobernabilidad. La gobernabilidad pasa en primer lugar por las propias Fuerzas Armadas, porque va a haber un problema de orden público. Los que crean que no lo va a haber están equivocados. Hay mucha gente armada en la calle que tendrá que acogerse a las nuevas circunstancias o tendrán que enfrentarlo, porque no hay otra forma. En segundo lugar, Vladimir, tiene un tema de que la gente que vaya a manejar la transición tiene que ser de gente de mucha entidad ética, moral, de probidad, de honestidad, ¿me entiendes? Que no solamente tengan un discurso sobre la honestidad, que tengan una prédica sobre el buen manejo de los recursos públicos, sino que tengan una praxis, que sea un testimonio permanente de que las cosas que se le exigen a los demás es porque uno está en condiciones de poderlas cumplir. Eso es determinante. Y en tercer lugar, yo creo que hay que, desde muy inicios de una transición, hay que tratar de solucionar problemas fundamentales para la población. No solamente el problema de la gasolina, sino el problema de los alimentos, de las medicinas, de los servicios públicos. Son una verdadera calamidad en muchas partes del país, ¿no? Hay que producir algún resultado. Ese es un punto importante porque fíjese que hay sectores, bueno, incluso hasta yo mismo firmé una comunicación planteando la necesidad que frente al coronavirus hubiese algunas estrategias comunes de todo, gobierno y oposición, de todos los sectores, más allá de gobierno y oposición, más allá de la política, para poder enfrentar con éxito la pandemia, porque entre otras cosas, pues la transparencia informativa no es la deseable en un momento como este y no se sabe realmente cuál es la verdadera dimensión del problema que tenemos y del que puede estar por venir en ese campo. Entonces, bueno, hay también personas que piensan que no es posible atender acuerdos en cuanto a la pandemia sin un cambio político en Venezuela. No sé qué piensa usted. No, yo creo que hay que buscar alguna forma de que hay en este periodo, en este momento, algunas cosas fundamentales de entendimiento fundamental para atender el problema de la pandemia. Es decir, como tú lo acabas de decir, no hay transparencia, no hay seguridad sobre la cifra de lo que está ocurriendo. Uno no sabe. Así como tú no puedes creer nunca en la cifra de China de que hubo 60.000 contagios y 4.000 muertos, que eso es imposible en una población de 1.400 millones de habitantes. Bueno, fíjate, en los Estados Unidos hay más de 1 millón de infectados, hay 60 y tantos mil muertos, y están llegando a los 100.000 muertos, tengo entendido. De manera tal de que yo creo que la transparencia es fundamental. Yo creo que en Venezuela no están siendo transparentes con la información. Pero en todo caso, yo creo que la situación es complicadísima. Ahora, hay muchos casos, yo no lo sé. La verdad es que no se sabe qué es lo que está ocurriendo. Ahora, hay comentarios y hay rumores y dice, mira, en Venezuela no hay muchos contagios porque resulta que la vacuna del BCG, de la tuberculosis, como ha sido masivo durante muchos años en Venezuela, eso ha desarrollado una especie de inmunidad frente a ese virus. Bueno, vaya usted a saber si eso es verdad o no. Pero, por cierto, en la prensa internacional están hablando de que esa vacuna es un antídoto no total contra el virus, pero sí que disminuye mucho los efectos letales de ese virus. Y Venezuela, como tú bien sabes, durante muchos años hubo programas muy intensos de vacunación contra la tuberculosis. Ahora, yo sí creo que algunas cosas fundamentales en alimentos, en medicina, debería haber. Ahora, traer eso a Venezuela para que el régimen se aproveche políticamente tampoco es lo pertinente. Pero si hay un entendimiento mediante el cual, por ejemplo, las ONGs que manejan estos temas, la iglesia o las iglesias en general, ¿me entiendes?, tenga un papel determinante en todo eso. La propia Cruz Roja, ¿me entiendes? Todos esos organismos que hagan ese tipo de cosas, yo creo que sería muy pertinente. Y también se habla de este punto con respecto al combustible, porque fíjese usted que usted no está aquí entre nosotros en este momento y quizás no ha podido palpar en carne propia lo que significa, por ejemplo, estar en una cola 10, 12, 15 horas
o más, o un día incluso. Hay gente que llega, pasa toda la noche en la cola y de repente a las 10 de la mañana le dice, mire, se acabó la gasolina, váyase a su casa. Claro, yo lo sé, gente amiga y relacionada conmigo que le ha pasado eso, ¿no? Ahora, Claro, el lo tema de mismo. la gasolina es un poco distinto, ¿no? Eso tiene otra connotación. Ahora, a mí me parece que es un exabrupto decir que no hay gasolina por las sanciones de la OFAC. No, no hay gasolina por el mal manejo de la industria petrolera, esa es la verdad. Porque destruyeron la producción de 3.300.000 a lo que están produciendo en estos momentos, era 650.000 barriles por día. Las refinerías venezolanas, que eran una joya de mantenimiento y de operatividad, pues están absolutamente dañadas. Yo recuerdo, porque yo muchos años estuve vinculado a eso en la dirección de reversión, de que había unos programas de mantenimiento preventivo sumamente estrictos, ¿no? Es decir, que las unidades importantes de las refinerías no se paraban porque se dañaran, se paraban porque había que hacerle mantenimiento preventivo, inspecciones muy detalladas. ¿Me entiendes? Eso lo hicimos durante años en la dirección, bueno, las compañías eran quienes lo hacían, las petroleras antes de la nacionalización y después también, pero desde la dirección de reversión se controlaba todo eso. Nunca ocurrió un accidente, muy rara vez hay un accidente en las refinerías venezolanas. Hoy están totalmente paralizadas. ¿Por qué? Por una mezcla de cosas. En primer lugar, inexperiencia, ineptitud, corrupción, que es generalizada, y luego el tema de que no se le ha dado mantenimiento. Lo que hay es un mantenimiento correctivo, hubo. Es decir, si hay una explosión, se repara, ¿no? Eso hay que hacerlo como los aviones. Un avión puede estar volando perfectamente bien, pero lo paran para hacerle mantenimiento después de un número determinado de horas. Igual ocurre con las unidades de refinación, que hay que hacerlo y no se venía haciendo en el transcurso de los últimos años. Entonces, las refinerías no pueden operar porque hay que refaccionarlas, hay que rescatarlas. En su criterio, desde el punto de vista de lo que han venido haciendo el gobierno, por ejemplo, tratar de canibalizar refinerías, eso de buscar un pedazo de una para ponérsela a las del palito, ¿usted cree que eso puede dar algún resultado mínimo que le permita al gobierno bandearse con lo poco que puede, poco o mucho que pueda haber fuera? Es muy difícil, Vladimir. Cada refinería es distinta, claro, hay una cantidad de elementos comunes para todas ellas, pero cada refinería es un caso distinto. Y yo creo que lo que hay que hacer, y eso habrá que hacerlo cuando venga la transición, es del sistema refinero que nosotros tenemos, que son 6 refinerías, las dos que están en Paraguaná, El Palito, más Puerto de la Cruz, Bajo Grande y San Roque en Anzoátegui. Habrá que seleccionar, bueno, hay 4 importantes, las otras 2 son muy pequeñas. Habrá que seleccionar al comienzo una posiblemente Cardón, posiblemente, pues a lo mejor es otra, pero posiblemente Cardón. Poner todo el foco allí, todo el esfuerzo allí para tratar de reiniciar la producción cuanto antes, porque yo sí creo que el país sin electricidad y sin gasolina está paralizado. De manera tal de que yo creo que eso hay que caerle inmediatamente. El sistema eléctrico, nosotros hoy estamos en Venezuela, el sistema eléctrico está dependiendo enteramente del Guri, porque toda la generación termoeléctrica de Valencia, que era una empresa privada y la estatizaron, la de Barquisimeto, la de Maracaibo, la de Margarita, pues todo eso está en el suelo. No hay prácticamente generación termoeléctrica, pero hay muchos equipos y esos equipos, algunos están sin instalar y otros están por reparar. Entonces yo creo que es lo que hay que atender rápidamente. La gente que ha venido estudiando el tema de una manera muy profesional y muy técnica estima que se van a requerir alrededor de 15.000 millones de dólares los 3 primeros años para poner a punto todo eso, unos 5.000 millones de dólares por año, porque hay problemas de generación, hay problemas de transmisión y hay problemas de distribución. Lo de la transmisión es una cosa patética, porque resulta que hace años que ni siquiera desmontan las líneas de transmisión. Entonces están enmontadas y muchos se dañan por eso. Hay quienes apuestan o creen que una agudización de la escasez de gasolina y también agravamiento de la problemática del sector eléctrico, así como un agravamiento del suministro de alimentos a la población, puede ser un detonante de una solución al conflicto político venezolano, un cambio de gobierno, una rebelión, etcétera. ¿Usted cree eso? Bueno, yo creo que al punto donde están las cosas, de donde hemos llegado, yo creo que lo lógico que ocurre en Venezuela es que haya una transición. Eso es lo lógico. Ya este régimen no dio lo que iba a dar, ya mostró lo que podía mostrar y yo creo que la situación es absolutamente irreversible. No hay forma de que esto mejore, ninguna. Podrán traer los iraníes para que reparen una refinería, si es que la reparan. Los rusos están más o menos de salida, igual que los chinos que tienen sus propios problemas. Los rusos con la caída de los precios del petróleo tienen un problema económico de marca mayor porque tiene recursos internacionales, tiene reservas internacionales, pero el problema que tiene adentro es muy fuerte
con la caída de los precios, y podemos hablar de eso más adelante. Lo cierto es que ya esto llegó al llegadero. Y si realmente, y ustedes han visto los Estados Unidos lo que han dicho, si esta gente tiene un cierto grado de racionalidad, lo fundamental es hacer una transición que pueda conducir esto de una manera serena, que busque acuerdos, que busque entendimiento. Yo, por ejemplo, yo nunca he sido de la idea de que a la gente se le persiga. Una cosa son los que han violado derechos humanos, otra cosa son los que han saqueado la finanza del país, pero la gente puede pensar como quiera y hay que respetarle su manera de pensar. Eso es parte fundamental de la democracia, la tolerancia frente a las ideas de los demás. Usted puede pensar como usted quiera y yo pienso como yo quiera. Por eso no vamos a ser ni enemigos ni nos vamos a perseguir. Y yo creo que una de las bases de la transición será garantizarle a todo el mundo del chavismo que no ha estado haciendo cosas indebidas ni cometiendo desafueros, pues un espacio político para que pueda actuar, para que pueda desenvolverse, para que pueda desempeñarse, no sin tener temor ni ellos ni sus familiares de que va a haber una especie de racias acabando con ellos, porque eso no creo que es conveniente ni es prudente. De manera tal de que yo creo constituir un pensamiento único por otro, porque el pensamiento único en esencia es contra natura, ¿no? Claro, eso es contrario a la democracia. Y yo creo que hay que tener respeto por las ideas de los demás. Eso es claro. Ahora, cosas distintas son los que han hecho cosas indebidas. Eso es un problema legal, es un problema de la justicia ordinaria que tendrá que actuar, ¿no? Pero yo sí creo que es necesario que se produzca una transición y una transición lo más ordenada posible. Yo creo que la democracia venezolana, la que tengamos en el futuro, va a depender en altísimo grado de la transición. Los cimientos de la transición van a ser los cimientos de la democracia. En la democracia, en la transición se van a hacer los cimientos de la democracia. Perdón, doctor, es una hipótesis real, digamos, con muchas probabilidades de concretarse, que el gobierno de Maduro se quede indefinidamente. Creo que va a ser muy difícil. La situación económica no va a permitirlo. Lo que estén pensando que la cuestión de los precios del petróleo es una cosa efímera, están equivocados. Yo creo que la caída brutal que se ha presenciado en el transcurso de estos meses, eso es transitorio, va a haber una recuperación, pero no va a haber, nunca vamos a ver en el mediano plazo, a menos que ocurra una crisis política gigantesca en el Medio Oriente, no vamos a ver precio del petróleo de 80 y 90 dólares. Pero yo creo que hay muchos intereses en estos momentos, Vladimir, que están coincidiendo. Intereses cruzados coincidentes. Por ejemplo, a los países de la OPEP no les convienen los precios bajos. Arabia Saudita tiene muchas reservas internacionales. Tenía 700.000 millones hace 3 años. Ahora tiene 500.000 millones. Pero 500.000 millones con un presupuesto hecho sobre la base de 60 dólares tenía que tocar algo de esa reserva. Pero con un precio del petróleo por debajo de 20 dólares van a tener que tocar mucho y eso no les conviene porque su estabilidad depende de eso. Y eso es general para todos los países de la OPEP. Luego Rusia también tiene interés que los precios se recuperen. Los países exportadores de petróleo caro, Colombia, Ecuador, donde los costos de producción son, en el caso de Colombia, como 25 dólares por barril, pues tendrá que buscar un entendimiento para que haya un aumento de los precios y la operación sea económica. Pero lo más importante de todo, perdóname, es para Estados Unidos. Estados Unidos, mira, ese es un caso tan patético. Estados Unidos aumentó su producción de petróleo en 8 millones de barriles por día en los últimos 10 años. 8 millones de barriles por día, está en 13, un poco más de 13 millones de barriles por día estaba antes de la crisis. Y la producción de gas la aumentó en 45.000 millones de pies cúbicos de gas por día, está en 84.000 millones, para que te des una idea de los volúmenes que estamos hablando. Ahora, ¿qué pasa con el petróleo en los Estados Unidos? El petróleo en los Estados Unidos es petróleo de yacimientos no convencionales, que requieren un precio base de un break-even, el precio donde no ganas ni pierdes, es alrededor de 30 dólares por barril. Pero para el fracking, por ejemplo, ¿no? El fracking, el petróleo del fracking, de yacimientos no convencionales. Pero para que tú tengas 10%, porque nadie va a invertir para no ganar, para que tú tengas un rendimiento del 10%, que no es una cosa brutal en la industria petrolera, pues tú vas a requerir 40 dólares por barril. Y para que tengas un 15% vas a requerir 50 dólares por barril. Entonces, ¿quién va a ser el principal aliado que van a tener los países exportadores de petróleo para que los precios se recuperen? Trump, los Estados Unidos.
porque a ellos les conviene. Además, allá se montan otras cosas. En primer lugar, que la industria del fracking emplea directamente 1.700.000 personas. Y en un año electoral, 1.700.000 personas desempleados de la noche a la mañana tiene un efecto demoledor en Kansas, Nuevo México, Colorado, Dakota, Pensilvania, etcétera. Y por otro lado, que es otro elemento importantísimo, los Estados Unidos es una potencia mundial, la principal potencia del mundo. No es lo mismo Estados Unidos importando petróleo que siendo autosuficiente. Son dos cosas totalmente distintas. De manera que no se sorprendan ustedes si a la vuelta de poco tiempo el principal aliado que vamos a tener para que haya una restricción de la producción y los precios se recuperen va a ser los Estados Unidos del presidente Trump. Ahora, y con esto termino este tema, ¿qué es lo que ocurre? Eso es contra natura en la manera de pensar americana y en la filosofía americana, la intervención del Estado, pero es la única forma. Por ejemplo, el acuerdo que hicieron recientemente los países de la OPEP con Rusia y otros países para sacar 10 millones de barriles por día de los mercados. Eso no tiene ningún efecto. Eso tiene absolutamente ningún efecto, porque en estos momentos están sobrando entre 30 y 35 millones de barriles por día. Bueno, cuando se empieza a mover la economía, pues va a ser menos. Pero tiene que haber un acuerdo global que incluya a todos los países productores y exportadores de petróleo para que haya una restricción en la producción y los precios puedan nivelarse a unos niveles donde los países pues puedan continuar y recuperar la producción petrolera. En el caso de Venezuela, dos cositas sobre el tema del petróleo para volver a la política. Me gustaría saber su impresión sobre los cambios recientes que se han adoptado, por ejemplo, la salida de Quevedo de PDVSA, el ingreso ahora como presidente encargado de PDVSA de Asdrúbal Chávez y como ministro de Tarea Sami. ¿Y qué va a pasar con Venezuela como país petrolero? ¿Se nos acabó la era petrolera o viene un relanzamiento de esa era petrolera en otro momento? No se ha acabado todavía. Yo creo que nos queda una ventana de oportunidad de unos 25, 30 años posiblemente, que no es mucho tampoco en la vida de un país, ¿no? Pero que habrá que trabajar aceleradamente. Ahora, estos cambios que acaban de hacer ahora, eso no va a producir ningún resultado. Esto lo han debido hacer hace 10 años, cuando está Ramírez ahí. Es decir, cuando en estos días circuló una versión interna de Petróleos de Venezuela sobre una reestructuración. Bueno, si tú te pones a ver eso con detenimiento, como yo me puse a verlo, bueno, de las 46 empresas mixtas que existen, solamente 3 empresas están produciendo beneficios aceptables, no tampoco para tirar cohetes. 3 de las 46. La gran mayoría no ganan plata y y las otras no producen o están en break-even. De manera tal de que eso no funciona. Es decir, la producción propia de petróleo de Venezuela se ha venido al suelo. El lago de Maracaibo, las miles de lanchas y equipos de logística que habían, todas fueron destruidas. ¿Me entiendes? De manera tal de que la situación de la industria petrolera es fatal. Y si tú te pones a ver lo que el petróleo de Venezuela hace, Vladimir, hay más de 200 empresas que dependen de petróleo de Venezuela. 200. Y ahí hay de todo, de las cosas más increíbles. Si tú dices, ¿quién en su sano juicio puede haberse metido a que el petróleo de Venezuela haga tantas cosas que distraerlos de sus tareas fundamentales, que es explorar, producir, refinar y vender petróleo y productos en los mercados internacionales y suplir el mercado interno, para que haya ocurrido eso? Es decir, desmantelar aquello va a ser una tarea titánica, de todo ese enjambre de empresas. Pero como si fuera poco, yo creo que para hacer las cosas se requiere gente competente. Yo creo que el gran error lo cometió Chávez el 7 de abril del año 2002, cuando empezó la destitución graneada, goteadita, de 20.000 personas en la industria petrolera, ejecutivos, gerentes, técnicos, obreros especializados, que eran el corazón de la industria petrolera. Y eso jugó en contra de sus propios intereses. Si fue como Chancumbele, él mimito se mató, porque resulta que esa gente, que eran los que operaban la industria y estaban produciendo 3.300.000 barriles, pues fueron sustituidos por quizás 4 o 5 veces más de los que salieron. Salieron 20 y entraron 80.000 adicionales o 100.000 adicionales a hacer 40.000 cosas, pero la mayoría de ellos inexpertos, sin ninguna experiencia, incapaces, con unos altísimos niveles de corrupción. Bueno, tan es así que
prácticamente todos los gerentes de la faja están presos. Dos ministros y un presidente de PDVSA estaban presos, uno de ellos murió. Bueno, pero algo estaba muy mal allí, ¿no? Muy, muy mal, ¿me entiendes? Y con unas cosas que tú dices, bueno, ¿y cómo es posible que esto ocurra? Mira, yo estuve revisando cifras de la faja petrolífera del Orinoco. Perforar un pozo de la faja de 5.000, 6.000 pies no debería costar más de 4 millones de dólares. Están pagando por 13 millones de dólares. Nosotros perforábamos en Colombia pozos en una zona infectada de guerrilleros y con grandes problemas sociales. A 11.000 pies nos costaban 5 millones y medio. Entonces, bueno, no hay término de comparación, ¿no? De manera que hay una cosa absolutamente desquiciada. Y si tú de paso pones a manejar todo esto a gente que no son profesionales, a mí no me gusta hablar mal de la gente, porque no es mi estilo, no es mi forma, ¿no? Pero yo te preguntaría a ti, que tú lo debes conocer, ¿cuál es la experiencia petrolera de la ISAMI? ¿Entiendes? Y ya Adrúbal Chávez estuvo allí antes y ya demostró lo que es y lo que es capaz de hacer y lo que no es capaz de hacer. De manera tal de que yo creo que eso no va a producir nada. Ahora, si ellos hubiesen dejado la industria como estaba, otro sería el juego, o hubiesen adelantado la reestructuración que están proponiendo ahora, que no lo han desmentido, lo cual quiere decir que es verdad. Que, por cierto, tengo mucha tendencia a coincidir con lo que dice el informe interno de Petróleo de Venezuela, porque eso que se dice ahí es precisamente lo que se está abogando hace muchos años que ocurriera, y lamentablemente no ocurrió nunca, ¿no? Por cierto que está corriendo mucho el rumor de que pudiera aprobarse en Venezuela la venta de gasolina en dólares, ¿no? Que sería una alternativa para que privados se encarguen del negocio de la venta de combustible y así resolver el problema, ¿no? Claro, eso por supuesto, generaría... Mira, yo tengo la opinión, Vladimir, de que el mercado venezolano, yo no sé qué, yo tengo mucha desconfianza con lo que puedan hacer por la forma como hacen las cosas, ¿no? Pero yo sí creo que el mercado doméstico venezolano hay que privatizarlo. No tiene por qué manejar los petróleos de Venezuela. No tiene por qué Petróleos de Venezuela tener el monopolio. De que tiene que haber libre importación de gasolina. Si nosotros que tenemos petróleo, no lo estoy diciendo ahora, porque ahora la cosa es muy anormal, pero cuando venga la normalidad, si nosotros que tenemos petróleo, si nosotros que tenemos nuestra plantilla refinera cuando esté operando, no somos capaces de competir con lo que viene de afuera, entonces hay que cerrar las refinerías, porque no tiene sentido. Pues yo creo que nosotros podemos vender petróleo a lo que significa el costo más un beneficio para el mercado interno. Ahora, si tú dejas que el diferencial de precios entre Venezuela y Colombia siga siendo gigantesco, va a seguir el contrabando, y eso hay que acabarlo. Y puedes poner miles de guardias nacionales, uno cada metro, y va a ocurrir el contrabando. La única forma de evitar el contrabando, no solamente hacia Colombia, sino hacia las islas del Caribe, que sale mucho gasoil de contrabando, etcétera, es aumentando los precios, porque no hay otra forma. Y habrá que buscar mecanismos de compensación para la gente más pobre, porque yo creo que es importante hacerlo. Pero yo creo hoy habrá que quizás hacerle llegar a la gente pobre algún beneficio directo del aumento del precio de los combustibles. ¿Por qué no? ¿Me entiendes? Durante un cierto tiempo para que podamos pasar un transporte público de calidad, pues. Claro, pero es que los controles de precios, Vladimir, lo que han producido es este desabastecimiento y carencia de servicios. Por ejemplo, el gas natural. ¿Qué es lo más caro? Dime tú qué es lo más caro de verdad para una persona. Lo que no existe. ¿Cuánto está pagando la gente de la gasolina en Caracas? A mí me llega el reporte todos los días. $2 por litro. Sí, sí. $2 por litro. Se está hablando de en los Estados Unidos hoy. Entonces eso es absurdo. Eso no puede ser. ¿Me entiendes? Claro, por todo el bachaqueo y la sinvergüenzura que hay. Ahora, ponga a competir a la gente. Da permiso de importación. Establece una regulación adecuada para que haya competencia sana. Sobre ese punto, me imagino que en este momento debe haber una sobresaturación del mercado de gasolina en el mundo, ¿no? Absolutamente, claro. El único país donde no hay gasolina es Venezuela. En todas partes han caído los precios. Aquí, en España, donde yo estoy, la demanda de gasolina ha caído, de combustible en general, entre el 85 y el 90%. Imagínense. Una parálisis total, ¿no? Por cierto, volviendo a este tema del manejo de la industria, en estos días también fue a propósito de hacer una crítica a la designación de John Goycochea como la persona que coordine todas las políticas petroleras por parte
de Juan Guaidó, ¿no? Mira, el tema es muy simple. Muy pocos países en el mundo tienen la fortuna de contar con miles de personas calificadas, actualizadas, que están en condiciones de brindar una gran ayuda, una gran cooperación a la reconstrucción de la industria petrolera venezolana. Fíjate que me cuido en decir industria petrolera venezolana y no petróleos de Venezuela, porque Petróleos podrá seguir existiendo como una empresa redimensionada, más pequeña, compitiendo con las otras empresas que existan, creando una agencia nacional de hidrocarburos o agencia venezolana de hidrocarburos, como tú la quieras llamar, que regule aquello y que adelante los concursos para el otorgamiento de áreas. Todo eso es muy importante. Y una Petróleos de Venezuela redimensionada, pequeña, eficiente, produciendo beneficios. Pero eso es por verse, porque el día de mañana, cuando pasen 4 o 5 años de operación, uno compare cuánto es el rendimiento que el país está obteniendo de las empresas privadas que operen en Venezuela, que tendrá que haber una apertura general y total a la inversión extranjera en distintos esquemas, licencias, contratos de servicio, producción, contratos de producción incremental, contratos a riesgo, dejar todo eso abierto para lo que pueda haber. Y tienes ahí un universo gigantesco para la participación del sector privado. Entonces, lo que te decía, que produce una profunda lástima que tú tengas miles de gente competente y que se pretenda utilizar gente sin conocimiento, sin experiencia, indistintamente de lo que puedan ser como seres humanos, que no tengo por qué descalificar a nadie. Lo que sí es importante es que tienen que utilizarse la gente que tiene la experiencia. Mira, y aunque no quieran, y aunque hayan dicho de que no se requiere a nadie de más, que todo el que tenga más de 50 años no entra en el juego de la transición, los hechos van a ser contundentes. La única forma de recuperar el sector petrolero venezolano es, uno, abriendo a la inversión extranjera. Dos, permitiendo que la gente regrese a trabajar. ¿A trabajar dónde? En petróleo. Es posible, algunos lo que quieran, pero la gran mayoría lo que quieren es trabajar ellos por su cuenta o en empresas privadas. Y esa opción hay que abrirla. Y hay que rescatar también el mundo de las empresas de servicio. ¿Cómo operas tú el lago de Maracaibo sin lanchas si habían 2.500, 2.800 lanchas y remolcadores y cosas ya hoy no existen? ¿Cómo operas? ¿Cómo operas tú el oriente del país si las líneas de flujo, que son las tuberías que van del pozo a la estación de recolección, se las robaron? O si los pozos se dañaron, dejaron de bombear y dejaron la bomba abajo y nadie la ha cambiado. O si la estación de recolección la han saqueado. O si la estación de bombeo no tiene las bombas actuando o se han robado los paneles de eléctricos. ¿Cómo operas? Es decir, imposible. Entonces tienes que abrir aquello. Ábrelo al sector privado, que vean, se entera solamente en el oriente del país, Vladimir, hay 450 campos petroleros, no yacimientos, campos petroleros. Pues el campo petrolero es una unidad geográfica, el yacimiento es lo que está dentro. Todo un campo puede tener 6, 7, 8, 10 yacimientos, pero y hasta más. Pero hay 400 y tantos. Habrá campitos que producen 500 barriles. Bueno, haz un contrato para que vayan un grupo de venezolanos a trabajar allí de los expertos y en vez de 500 produzcan 3.000 o 4.000 barriles, que es factible. ¿Me entiendes? Y dar la oportunidad a la gente. Quitémonos de la cabeza la idea de que todo lo tiene que hacer el gobierno. ¿Qué es lo que le interesa a la gente? Que haya electricidad, no que la haga que la genere el gobierno, que la genere alguien. Tendrá que privatizarse el sector eléctrico, tendrá que privatizarse la distribución de gasolina y de gas natural. Y tiene que hacer actividades remunerativas. Tú no puedes seguir vendiendo a pérdidas porque el país no funciona así. Doctor, nos queda poco tiempo, ¿no? Yo quería también tocar a propósito de este asunto generacional, ¿no? Eso de que personas que ya tengan más de 50 años están fuera de juego, bueno, imagínese usted qué habría pensado el doctor Caldera en su momento sobre eso, ¿no? Pero fíjese, y otros políticos, bueno, que caramba, de tanta veteranía y que todavía quedan, ¿no? Muchos. El liderazgo opositor, me gustaría entrar un poco en el análisis ya finalmente sobre lo que ha sido el liderazgo de Juan Guaidó para la oposición, lo bueno, lo malo y lo feo. Sobre todo en el manejo de estas circunstancias, temas tan complicados como lo de la ayuda humanitaria, el 30 de abril, se acaba de cumplir un año del 30 de abril, me gustaría su opinión sobre eso, hacia dónde va la oposición, qué debe hacer, esta generación opositora debe ser relevada por otra.
¿Qué es lo que usted cree al Mira, respecto? yo creo que es importantísimo, Vladimir, en primer lugar, entender que la crisis que tiene Venezuela, el reto de salir de este régimen, en primer lugar, luego el reto de la reconstrucción del país, porque no es recuperación, reconstrucción, países todos los que están totalmente destruidos, no puede ser algo patrimonio de gente, por muy buenos dirigentes políticos que sean, tiene que mezclarse gente con experiencia, que tengan conocimiento, que hayan estado muchos años haciendo las cosas y haciéndolas bien hechas, que sean probos, que sean honestos, que sean capaces, con gente joven que tiene empuje, que tiene ímpetu y toda esa serie de cosas. Yo jamás he pensado que hay que prescindir de los jóvenes, no, en absoluto, pero tampoco se puede prescindir de la gente mayor con experiencia. Yo creo que esto hay que combinarlo. Mira, así como soy enemigo y toda la vida lo he sido, y he dado testimonio de esos. Yo en el Ministerio de Energía y Minas, donde estuve muchísimos años, los que fueron subalternos míos saben que jamás nadie entró ni salió por razones políticas. Yo nunca saqué gente de ahí por razones políticas, nunca de ningún partido, porque jamás lo hice. Y hay mucha gente de la extrema izquierda que hoy tienen papeles de cierta relevancia que trabajan conmigo ahí. De manera que, y en la Cancillería lo mismo, yo nunca he sido proclive al sectarismo político, pero tampoco he sido proclive al sectarismo generacional. Tiene que haber una combinación de cosas. Ahora, yo creo que uno de los errores que se ha cometido en esta transición es que se ha desestimado a la gente de cierta experiencia. Y algunos que han llamado, como fue en mi caso, pues la cosa no se nos puso fácil adentro, ¿no? Quizás porque había un poco de incomprensión o uno estaba acostumbrado a hacer las cosas de una manera distinta, ¿me entiendes? Y eso pues chocó con la forma de hacer las cosas ahora. Yo creo que Guaidó ha significado una esperanza para el país. Ojalá y llegara a tener éxito, ¿no? Yo creo que tiene ahora unos meses por delante. El haber tenido el reconocimiento de 60 países es importante, es importantísimo. Sería una lástima que se desestimara eso, ¿no? Ahora, que se han cometido errores, claro que se han cometido muchos errores. Lo que hay que ver quién los ha cometido y por qué no, y por qué siguen jugando un papel determinante. Por ejemplo, lo que ocurrió en Cúcuta, y no me refiero a la ratería que hicieron robándose una plata, no me refiero a eso, eso ya pasó, y eso está en manos de la Fiscalía colombiana. Yo me refiero, por ejemplo, ¿qué se le dijo a los presidentes Duque, Piñera y el presidente de Paraguay que iba a ocurrir para que se movieran durante 2 días a la frontera? Yo nunca lo supe. Nunca lo supe, aún siendo embajador. De manera tal, algo se le debe haber dicho que iba a ocurrir y no ocurrió. ¿Qué pasó el 30 de abril, de verdad? ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Habría que preguntarle a los que fueron los protagonistas de esa fecha, ¿no? Porque ahí ocurrió algo que nadie tiene explicación clara. ¿Qué dejó de bueno el 30 de abril? ¿Quién? ¿Qué dejó de bueno el 30 de abril para la oposición? Bueno, yo creo que la enseñanza importante es que la improvisación no tiene cabida en la política de alto vuelo, ¿no? Esa es la enseñanza. Y luego vinieron los diálogos de Oslo sin haber puesto en autos a un aliado tan importante como el caso de Colombia. Yo estuve, mira, 10 meses en Colombia y la única vez que vi molesto al presidente, de verdad, fue cuando se enteró de lo de Oslo. Al presidente Duque me refiero. De que, y mi punto de vista, y se lo hice saber con un mensaje que le mandé a Guaidó, mi punto de vista era el siguiente: cuando uno tiene aliados que son fundamentales, como es el caso nuestro de los Estados Unidos y de Colombia, y en cierto grado Brasil, menos, pero los aliados fundamentales nuestros son los Estados Unidos y Colombia. Yo creo que hay que mantenerlos informados de las cosas, hay que compartir con ellos las cosas, no pedirles autorización, no. La decisión final será siempre los venezolanos, pero hay una norma de elemental cortesía que obliga a tener que consultar algunas cosas o compartir las cosas con ellos. No puede ser posible que se hayan enterado por los periódicos que se están reuniendo en Oslo cuando estaban propiciando Colombia y el canciller del momento, Carlos Holmes Trujillo, el fortalecimiento del Grupo de Lima. Aquello molestó mucho al gobierno colombiano. Entonces yo creo que todas estas cosas hay que enderezarlas y no hay que tenerle miedo a la gente con experiencia. Yo creo que esto es fundamental, que la gente, que tengan amplitud, que tengan generosidad en este tipo de cosas. Si la transición la pretenden llevar
con pura gente joven sin experiencia, que yo va a ser un rotundo fracaso. Yo lo adelanto, porque no hay otra forma. ¿Me entiendes? Porque tú dices, bueno, hay gente joven que llegó a cargos importantes. Yo llegué muy joven a ser ministro de Energía y Minas, 37 años. Pero había pasado toda mi vida en el ministerio como ingeniero 1, ingeniero 2, ingeniero 3, ingeniero F1, director de reversión, presidente de INTV y luego ministro. Pasé muchos años en eso para llegar a ministro. Y era joven porque ya empecé muy joven, ¿no? Pero yo creo que lo importante de esto es que se entienda que el conocimiento, la capacidad, la experiencia tiene valor, como también tiene valor el empuje, esta cosa que tienen los jóvenes de que las cosas se hagan. Todo eso tiene mucho valor. Entonces el éxito es combinar todas esas cosas, ¿me entiendes? Y aprovechar la transición para adiestrar a mucha gente para que tomen la posta, ¿no? Porque ya hay, por razones de edad, pues mucha gente no podrá participar en muchos años en la política venezolana, pero por lo menos pueden ayudar en la transición. Pero no se le puede coartar a la gente la posibilidad de que contribuya a la reconstrucción de su país. Este país no es de ningún partido. Este país no es del G4. Este país no es de los partidos políticos venezolanos. Este país es de todos los venezolanos. Hay mucha gente con una gran capacidad, con una gran formación, con una trayectoria absolutamente limpia, que pueden ser muy útiles en la transición y que tienen que ser útiles en la transición. ¿Cuál es el rol del chavismo en esa transición? Bueno, yo creo que si yo tuviera un rol importante en la transición, yo llamaría a los líderes del chavismo y le diría, mire, tenga usted la seguridad que yo les voy a garantizar, a usted no se les va a perseguir. Ahora, es muy complicado, Vladimir, y tú has estado adentro y tú sabes cómo es la cosa, ¿no? El hecho de que tú hayas estado adentro no te puede descalificar, pero el hecho de que tú hayas estado adentro y hayas contribuido a la destrucción, sí, es otra cosa. Eso son cosas totalmente distintas. Pero ¿por qué tú le vas a cerrar el paso a alguien porque el solo hecho que trabajó 1 año, 2 años, 3 años, lo que haya sido, y que no lo puede utilizar? No, yo no veo ningún inconveniente, salvo aquellos que han contribuido a la destrucción del país, al saqueo del país o han violado derechos humanos. Eso es otro juego, eso es otra gente, eso es otro tipo de cosas. Monómeros, el manejo de monómeros, el manejo de fondos, esas situaciones que se han generado en la oposición que han traído como consecuencia muchas controversias, aumento a los parlamentarios, fijación de salarios a unos y a otros no, etcétera, como se ha denunciado. Mira, déjame hablarte de lo de monómeros. Quien adelantó todo el trabajo inicial para recuperación de monómeros fui yo. Eso se hizo bajo la dirección mía. Eso es la verdad. Y yo tenía en aquel momento mucho contacto y mucha relación con Leopoldo López. Se hizo de una forma muy profesional, muy seria, muy responsable, sin atropellar a nadie. Y mi opinión fue que se hiciera una transición suave, un soft landing, como se dice en los Estados Unidos. Un aterrizaje para no hacer una cosa brusca, ¿no? Para no llegar atropellando a la gente. Total, ahí lo que había eran 3 venezolanos, no había más, que era la cúpula gerencial. Y que se hiciera durante 2 o 3 meses una auditoría técnica, operacional, financiera, de recursos humanos, etcétera, ambiental, y que como resultado de eso se tomara la decisión que habría que tomar. ¿Me entiendes? Se recomendó a una gente que me pidieron a mí que subiría nombre. Yo no soy petroquímico, soy petrolero, que es distinto. Y me asesoré con los petroquímicos. Y me dieron nombres que yo no los conocía, a ninguno los conocía, a ninguno. Simplemente los referí y entraron un grupo de ellos y después los sacaron a todos. Porque empezó el tejemaneje de la política y que tenía que haber un reparto entre los 4 partidos que habían formado parte, que forman parte del E4. A mí me pareció que aquello era un mal mensaje, que no era lo correcto. ¿Me entiendes? Si uno le está diciendo al país, se lo dije al presidente Guaidó en su momento, si uno le está diciendo al país que es distinto, que es diferente, hay que comportarse siendo diferente. No se puede hacer lo mismo, porque entonces no hay diferencia. Pero aquello como que no le gustó a la gente. Y después vi algunas cosas allí que no me gustaron. Yo lo que hice fue dirigir el proceso en la etapa inicial, ir a Barranquilla una sola vez, lo juramenté y me salí de aquello. Y no quise saber más nunca eso. Hasta un día que había una reunión en Monómeros, por cierto, y la embajada funcionaba ahí al lado de Monómeros porque las oficinas eran de un lado Monómeros, de otro lado la embajada que nos habían prestado. Y me invitan a que asista a una reunión. Y yo no quería ir, esa es la verdad, y tardé en ir. Y la reunión empezó y cuando estaba la reunión funcionando, pues me acerqué como un gesto de cortesía y me sorprendí que había gente ahí que no tenía nada que ver con
con la empresa, dando órdenes y dirigiendo cosas y haciendo recomendaciones y sugerencias. Y yo cuando vi, y además increpando de una manera un poco desconsiderada a los ejecutivos que estaban allí, a mí aquello no me gustó, me pareció impropio. Entonces, ¿ah? ¿Quiénes eran esas personas? Ya vean varios diputados, miembros de la Comisión de Energía y Minas, y estaba alguien que no era ni siquiera diputado que estaba allí. Entonces a mí aquello me pareció impropio. Yo dije, yo tengo aquí dos maneras, o me pongo a discutir con ellos, llamándole la atención de que eso no se hace, de que no es posible hacerlo, bueno, atropellar a la gente, o hacer lo que hice, que fue que me paré y me fui. Entonces que yo no le gustó a la gente, ¿no? Bueno, pues eso es mi manera de ser. Yo respeto a la gente. A mí no me gusta yo en mi vida pública, como funcionario público o como empresario privado, nunca, jamás en mi vida le levanto la voz a la gente, ni lo trato de atropellar, ni de dejar, y mucho menos en público frente a un gentío. Y ahí pregúntale a John Goicoechea, a John Bilbao, cómo se comportaron con él en esa oportunidad y con otros ejecutivos. Aquello fue bien lamentable, ¿no? Y eso fue lo que motivó que yo me saliera. Después han habido rumores, no me consta. Yo estoy totalmente al margen de eso. No quise saber más nunca nada de aquello. Yo siempre insistí que lo de monómeros era una magnífico oportunidad para decirle al país de lo que somos capaces de hacerlo cuando se hacen las cosas bien hechas. Y yo recuerdo mucho, Vladimir, lo que pasó con la nacionalización. Yo era un joven, tenía 32 años cuando me nombraron director de reversión. La dirección de reversión era la que manejaba todo lo grueso del proceso de nacionalización. Esa comisión, la comisión tenía 36 miembros. De esos quedan vivos 2 personas, Álvaro Silva Calderón y yo. Porque claro, yo era muy joven en aquel momento. ¿Y cuál fue la clave de la nacionalización? Que los jóvenes no saben cómo fue aquello. Pues básicamente una transición tranquila, sin atropellos. Fue una cosa muy suave lo que se hizo. Hubo normalidad operativa y hubo continuidad en las operaciones. Y eso es lo que hay que hacer. ¿Me entiendes? Claro, estoy hablando del caso concreto de Petróleo de Venezuela en aquel momento. Ahora es otra cosa, porque eso está totalmente cambiado, ¿no? Claro. Ahora, con respecto a los otros hechos sobre manejo irregular de fondos que han habido. Bueno, yo no hice, mira, eso molestó mucho a la gente, Vladimir. Yo no puedo revelar, había muchos rumores de que estaban haciendo cosas indebidas. Habían por las redes circulaban cosas y me llegaban por rumores verbales de la gente, etcétera. Yo no podía actuar sobre base de rumores porque no es lo normal, no es por lo menos mi manera de hacer las cosas. Hasta que un día recibo una llamada de un alto funcionario del gobierno colombiano, que no puedo decir por razones obvias de quién fue, ni qué organización del gobierno fue, pero fue el gobierno colombiano. Me dijeron, mire, embajador, venga, que queremos hablar con usted. Vinieron a verme, me mostraron una cantidad de cosas que habían. Yo dije, bueno, esto es muy delicado. Yo al día siguiente inmediatamente informé a Caracas y lo que dije fue, tráiganme información, me consiguieron alguna información y luego la información que suministraron los que estaban indiciados por la cuestión. Y se hizo una auditoría, de la auditoría yo hice lo que tenía que hacer. ¿Qué más voy a hacer? Es decir, mi conciencia y mi obligación me decía, tienes que presentar la denuncia. Y la hice ante la fiscalía. ¿Y en qué han quedado esas denuncias? ¿En qué Bueno, quedaron? yo soy el primer extrañado, eso soy yo, Vladimir, que han transcurrido ya meses, ya casi un año y todavía no ha producido. Yo no sé, no me consta, si es que han tratado de hacer cosas indebidas, ¿no? De manipular la información. No lo sé, honestamente. Yo de eso soy absolutamente respetuoso, mira, de las instituciones. Yo, por mi responsabilidad como embajador, yo veía mucho cada rato al fiscal general en actos públicos, en el Palacio de Nariño, en la Cancillería, en algunas ocasiones de actos públicos de tipo militar. Y yo hablaba con él. Yo nunca le pregunté, Vladimir, nunca. Nunca le pregunté porque yo creo que la gente merece un respeto y ese es su trabajo y ellos resolverán cuando tengan que resolverlo. Yo no tenía por qué decirle a ellos cómo marcha esto, ni preguntárselo, ni valerme de mi condición de que tenía acceso a ellos por un acto social de preguntarles. Yo nunca lo hice, ¿me entiendes? Me dijeron que eso se iba a producir antes de fin de año y ya estamos en marzo y todavía no se ha producido. Finalmente, doctor Humberto Calderón Berti, que de verdad ha sido un placer conversar con usted. Finalmente, ¿usted ve factible una negociación política en Venezuela o hay que olvidarse de eso? Bueno, yo la verdad es que no lo sé, Vladimir, no lo sé. Yo creo que cualquier negociación pasa por la salida de Maduro. Maduro no puede continuar al frente de los destinos del país, imposible. Lo demás vendrá después, pero yo creo que hay que organizar una transición
y producto de una negociación, puede ser producto de una negociación transparente, que la gente esté enterada de lo que está ocurriendo, pero no puede pasar por el hecho que Maduro permanezca al frente del país. Si hay un líder político en Venezuela con el que usted se identifica más, ¿quién es ese líder? Bueno, de los líderes actuales. Ajá, sí. Pero, no, yo tengo mucha identidad, por ejemplo, con Aristigueta Granco, tengo identidad con María Corina Machado, tengo en muchas coincidencias también con Julio Borges, yo tengo buenas relaciones con mucha gente, ¿no? Con mucha gente, de manera tal de que hay mucha gente, el error está pensar de que la solución del país pasa necesariamente por los partidos, ¿no? Yo creo que hay muchísima gente valiosa que no está en los partidos que puede ser muy útil en la transición. Bueno, doctor Humberto Calderón Berti, le agradezco muchísimo este tiempo de conversación. Un gran placer. Encantado de saludarte. Igualmente, digo lo mismo. Muchas gracias y hasta la próxima. Que le vaya muy bien. Gracias. Bien, amigos, muchas gracias por habernos acompañado hoy en esta entrevista con el doctor Humberto Calderón Berti. Muchos temas se abordaron, quizás quedaron algunos otros fuera, pero bueno, le agradezco muchísimo y será hasta la próxima.